El día de hoy corresponde la clase de brucelosis. La brucelosis es una antropozoonosis, es decir, es una enfermedad propia de los animales vertebrados, que es transmitida indirectamente al hombre por el hospedero natural. Son los vertebrados infectados como rumiantes de especies del ganado vacuno, bovino, caprino y porcino. El contenido del tema está formado por definición, historia, etiología, modo de transmisión, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, complicaciones, diagnóstico, tratamiento y finalmente prevención, pronóstico y vigilancia. Bien. La brucelosis, como ya dije, es una zoonosis bacteriana transmitida de forma directa o indirecta a los seres humanos por los animales infectados, en particular, pues, como ya dije, rumiantes y cerdos domésticos. Es conocida como fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo o enfermedad de Van. Es una de las zoonosis más importantes a nivel mundial, según la FAO, la OMS y la OIT. Es una enfermedad infecto-contagiosa de curso crónico, causada por una bacteria del género Brucella. Se caracteriza por la infección de las células del sistema fagocítico mononuclear. La brucelosis tiene afinidad por el sistema retículo endotelial. Hablando de la historia, a David Bruce, médico del ejército británico, se le atribuye la identificación de Brucella, como para ese momento se encontraba en la isla de Malta. Era una enfermedad bastante común en los soldados británicos. En 1887, él reporta sus observaciones. Nombra a la bacteria en ese momento con el nombre de Micrococcus benitensis. Para 1896, Van aisló la bacteria que generaba abortos en vacas y la nombró Bacillus abortus. En 1914, Trump aisló una bacteria en cerdo que posteriormente se nombró como Brucella suis. Para 1918, Alice Evans estableció la conexión entre Micrococcus melitensis y Bacillus abortus. En 1920, Feucher y Meyer nombraron el género Brucella en honor a Sir David Bruce. Hoy en día, a más de 100 años de que Themistocles Summit asociara a la brucela con la leche de cabra, es decir, eso fue para 1905, donde él pudo determinar la presencia del hospedero, en este caso las cabras. Posteriormente, en 1956, Budel y Boyce identifican a Brucella ovis en carneros. En 1957, Stoner y Lotman identificaron a Brucella neotoma y en 1968, Carmichael y Brunner a Brucella canis en los perros. Recientemente se han descubierto Brucella pinnipediae y Brucella cetácea en las ballenas, las cuales hasta ahora no se han demostrado que sean patógenas al hombre. Bueno, el agente causal. Las brucelas son bacilos o cocobacilos que tienen las características de no ser ni esporulados ni encapsulados. Son bacterias gram negativas, pequeños, de crecimiento muy lento. Se dice que un cultivo para brucelas puede tardar alrededor de 6 semanas. Es decir, que antes de ese tiempo no se puede considerar un cultivo para brucelas negativo. La brucela prolifera con pectona como sustancia base, algunas estimuladas por la adición de CO2. En vivo se comportan como parásitos intracelulares facultativos. Son susceptibles a la luz solar, a las radiaciones ionizantes y temperaturas moderadas. Bien, se han descrito los diferentes tipos de cepas descritos hasta ahora son la Brucella melitensis, que tiene 3 biobares, el 1, 2 y 3, cuyos huéspedes son las cabras y las ovejas. La Brucella abortus tiene 7 biobares y los huéspedes son las vacas. La Brucella suis, 4 biobares y su huésped son los cerdos. La Brucella canis, ovis y neotoma. Estas 3 últimas hasta ahora no se han descrito que produzcan enfermedad en el humano.
¿Cómo es el modo de transmisión? La enfermedad puede ser transmitida por vía oral a través de los alimentos y lácteos no pasteurizados, por la vía respiratoria mediante la inhalación de material contaminado, excretas, pelo y polvo de los corrales. También puede ocurrir por contacto directo de la piel del humano, donde excita una solución de continuidad y entra en contacto con orina, secreciones, fetos abortados, placentas, sangre, excretas de animales enfermos. Puede ocurrir también enfermedad por autoinoculación de la vacuna de Brucella abortus, cepa 19 y de Brucella melitense. Bien, se considera que existen dos tipos de poblaciones expuestas a riesgo. Una población de alto riesgo formada por los pastores, ordeñadores, carniceros, veterinarios, trabajadores de laboratorio, y la población de bajo riesgo, que es aquella que está expuesta al consumo de lácteos o sus derivados de animales enfermos. La epidemiología se estima que en el mundo existan más de 500.000 casos nuevos, siendo una de las zoonosis más frecuentes. Es endémica en países del Mediterráneo como Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, África del Norte, así como en Centro y Sudamérica, México, Asia y Medio Oriente. Se habla de una incidencia en las zonas endémicas de 200 casos por cada 100.000 habitantes. El país con más casos anuales es Siria, con más de 1.603 casos por millón de habitantes. Esta enfermedad se ha asociado con las condiciones socioeconómicas de la población y quizás su verdadera incidencia no sea la que se ha reportado, sino que las cifras pueden ser mayores. En Venezuela se dice que en el país la vigilancia epidemiológica de brucelosis bovina consiste en la recolección de la información que aportan los médicos veterinarios. Sin embargo, se han hecho algunos estudios en Venezuela para tratar de determinar la frecuencia o la de brucelosis o el diagnóstico, cómo diagnosticar brucelosis bovina. En un estudio realizado por Mosquera et al. Entre el 2007 y 2008, en el estado Lara, se realizó la prueba de anillo en leche para el diagnóstico de brucelosis bovina, lo que permitió detectar que de 211 fincas revisadas, 17 resultaron positivas, lo que representó un 8%. Otro estudio se realizó en estudiantes de bioanálisis de la Universidad de los Andes por Lugo y colaboradores en octubre-diciembre del 2010, donde un total de 204 estudiantes fueron estudiados y se encontró que existía una gran afluencia de zonas endémicas para brucelosis, como son Mérida y Táchira. Existe una mayor probabilidad de contraer la enfermedad por parte del género masculino con respecto al femenino, aunque eso va a depender de la ocupación del paciente, pero generalmente las personas que se encuentran o que trabajan en los mataderos, en las fincas o en la cría o curtiembre del cuero pertenecen más al género masculino que al femenino. El consumo de lácteos crudos y el contacto con animales son factores epidemiológicamente importantes en el país. Ahora vamos a hablar de la patogenia. Las especies de Brucella carecen de factores de virulencia que están presentes en otras bacterias gram negativas e incluso gram positivas, como son las exotoxinas y las endotoxinas. La Brucella se dice que el mayor determinante de su virulencia es el lipopolisacárido S. Una vez que las brucelas invaden las células del sistema fagocítico mononuclear del humano, la primera respuesta es mediada por los polimorfos nucleares. Es la primera línea de defensa. Sin embargo, estos no son capaces de combatir o de frenar la invasión de las brucelas. Probablemente un 10 a 15% de estos puedan ser eliminados, mientras que el resto invaden las células del sistema fagocítico mononuclear y esta se le despierta una respuesta
por parte del huésped, que es mediada por linfocitos T y con activación de los macrófagos, que se van a encargar de eliminar las células infectadas. De no lograrse la eliminación de estas, ellas van a llegar a la vía linfática, a los ganglios regionales, para entrar al sistema circulatorio. Son fagocitadas por los polimorfos nucleares, por los macrófagos, para luego ser transportadas a los diferentes órganos del sistema retículo endotelial. Su supervivencia es mediada por sustancias antioxidantes y por la producción de AMP y GMP cíclico. Ellas también inhiben la fusión de los fagolisosomas, activan el factor de necrosis tumoral alfa, la degranulación y la activación del sistema mieloperoxidasa. Recientemente se encontró además, para reforzar su patogenia, que la bacteria produce ureasa, protegiendo su paso así por la vía digestiva. Entonces, ¿cuáles serían los componentes del sistema inmunológico o, los cuales actúan en la defensa del huésped en respuesta a la infección? Lo primero serían los neutrófilos o polimorfos nucleares, luego los macrófagos mediante la interacción de la molécula CD14 y el lipopolisacárido S, que activan a su vez a los linfocitos T e inducen o activan a la interleuquina 12. Va a haber producción no solo de interleuquina 12, sino 2, 3, 6, el interferón gamma y de factor de necrosis tumoral alfa. Una cosa bien importante es que la brucela no solo activa el sistema retículo endotelial, sino que por sí sola es capaz de estimular la inmunidad humoral, produciéndose inmunoglobulina M, G y inmunoglobulina A. En Venezuela, bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son, pues, se dice, por ejemplo, que la brucelosis se considera como una enfermedad llamada, al igual que la tuberculosis, como la gran simuladora. ¿Por qué? Porque la mayoría de las manifestaciones clínicas pueden ser atribuidas a cualquier infección producida por diferentes agentes causales. El paciente comienza a presentar fiebre, escalofríos, sudoración profusa, mialgias, artralgias, fatiga, cefalea, hiporexia, disminución de peso. A su vez puede presentar manifestaciones respiratorias como tos, expectoración, gastrointestinales como dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, estreñimiento, diarrea y otros síntomas menos frecuentes como por ejemplo lesiones cutáneas en las articulaciones, como lo que es un eritema nodoso. Puede haber edema a nivel de los miembros inferiores, temblor, etc. Bien, cada una de las especies de brucela van a producir un tipo de manifestaciones clínicas o un cuadro clínico que puede variar en el tiempo. La brucela melitensis es la que produce la forma aguda de la enfermedad, seguida de la brucela suis. Tanto la brucela melitensis como la brucela suis son las que producen la enfermedad más severa en el individuo. Entonces, la presentación aguda corresponde a la brucela melitensis, tiene un periodo de incubación aproximadamente de 2 a 3 semanas. Otros pacientes pueden desarrollar síntomas inespecíficos como los que acabamos de nombrar, que pueden variar de semanas a meses, pero cuando encontramos este caso, debemos descartar a la brucela melitensis y plantear que pudiera ser un brucela suis o brucela abortus la causante de estas formas clínicas. La gravedad de la infección va a depender del hospedero, del tipo de brucela y de la cantidad de inóculo. La infección por brucela melitensis y suis, como dije, son en general las más graves. Los signos que se observan con frecuencia pueden ser reflejo de afectación del sistema retículo endotelial, como pues adenopatías cervicales, inguinales, hepatoesplenomegalia. En esta tabla se resume la frecuencia o el porcentaje
de presentación de cada uno de los síntomas. En el 70 a 90% de los pacientes puede haber fiebre mayor de 38 grados centígrados, escalofríos de 75-80%, sudoración en el 90-95% de los pacientes, artralgias y mialgias en un 65-70%. También puede haber hepatomegalia en un 40-60%, esplenomegalia de 30-45% y otros síntomas como tos, expectoración, estreñimiento, diarrea con menos frecuencia. Esta lámina nos muestra la localización de la mayoría de las manifestaciones clínicas se comportan como con compromiso del sistema articular, sobre todo en Brucella abortus y Brucella suis. ¿Cuáles son los sitios en los cuales se localizan con más frecuencia las lesiones? Sería a nivel osteoarticular en un 30 o 35%. Puede haber orquiepididimitis de un 5 a un 10%, manifestaciones respiratorias en un 5%, neurobrucelosis de 2 a 10%. Es importante acotar que la Brucella melitensis, a pesar de que no es tan frecuente, es la menos frecuente como agente causal de brucelosis, sí es la que tiene un comportamiento más severo, más grave, y puede producir neurobrucelosis o también puede afectar el corazón produciendo endocarditis, pericarditis en un 2 a 10%, 1 a 2% respectivamente. También alteraciones visuales. Bien, como complicación de estas patologías, podemos encontrar que cuando las manifestaciones clínicas son osteoarticulares, pueden presentarse artritis, espondilitis, sacroileitis, bursitis, sinovitis. A nivel genitourinario puede comportarse como una glomerulonefritis, nefritis intersticial. El paciente puede presentar orquitis, epididimitis, prostatitis, cistitis. A nivel neurológico, la neurobrucelosis, puede haber meningitis, encefalitis, afectación de la médula, mielitis, accesos cerebrales y manifestaciones psicopsiquiátricas como son, por ejemplo, depresión, psicosis. A nivel cardiovascular, endocarditis, pericarditis, miocarditis. A nivel digestivo, acceso hepático o una hepatitis. A nivel cutáneo, como ya dije, eritema nodoso, puede haber también exantemas, vasculitis leucocitoclástica. A nivel pulmonar puede haber bronconeumonía, neumonía intersticial, adenopatías, etc. Las manifestaciones hematológicas más frecuentes son anemia, leucopenia, trombocitopenia, o sea, pancitopenia o alteración de una o dos fórmulas de las fórmulas hematológicas. Otras puede haber uveitis, tiroiditis. Bien, una vez que nosotros conocemos los datos epidemiológicos, los datos clínicos, vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico en estas enfermedades infecciosas, podemos hablar de varios tipos de diagnóstico. Que sea sospechoso, que el diagnóstico sea probable, posible y confirmado. ¿Se sospecha en quién? En aquellos pacientes con fiebre de origen desconocido que tengan factores de riesgo, los que ya los nombramos. Si a ellos se añade datos clínicos de laboratorio como contagio leucocitario normal o presentar, por ejemplo, trombocitopenia o anemia, asimismo alteraciones de las transaminasas, hipertransaminemia. Otros estudios que se pueden realizar a fin de localizar o determinar la presencia de las formas, valga la redundancia, localizadas de brucelosis, estaríamos haciendo estudios de imagen como un ecosonograma o una tomografía ósea dependiendo del sitio donde esté localizada la lesión. El diagnóstico definitivo lo hacemos con el aislamiento de la brucela en cultivos de sangre, o sea, hemocultivos, mielocultivos
entre otros, o cultivos de secreciones. Existen métodos indirectos, como son los métodos serológicos. Aquí en Venezuela, en nuestro país, utilizamos la aglutinación con rosa de Bengala, la aglutinación en tubo y ELISA. La prueba de rosa de Bengala es la gold estándar para la determinación de brucelosis en animales en Venezuela. La prueba de PCR es un método diagnóstico efectivo utilizando una secuencia de RNA ribosomal junto con ELISA y tiene una alta especificidad y sensibilidad. Aquí en este cuadro hacemos describimos pues cuáles son los estudios sugeridos de manera cuando queremos iniciar el despistaje en un paciente que sospechamos brucelosis. Los hemocultivos, los cuales debemos tener claro que a diferencia de los cultivos para otras bacterias, que ya a los 7, 15 días máximo se descartan, aquí deben permanecer al menos 30 días porque, como dijimos, el periodo de incubación es lento y dura aproximadamente 6 semanas. Se le debe comunicar al personal de laboratorio que se sospecha que es una brucelosis. La biometría hemática, o sea, la hematología, que puede mostrar leucopenia, velocidad de sedimentación globular elevada. A nivel de las pruebas químicas, las pruebas de función renal y las pruebas de función hepática, transaminasa, bilirrubina. Acuérdense que una de las formas como puede presentarse la afectación hepática es como una hepatitis. El ecocardiograma en caso de sospechar endocarditis o pericarditis. La resonancia en caso de sospecha de sacroileitis, espondilitis, neurobrucelosis, etc. Y el líquido cefalorraquídeo, el examen del líquido cefalorraquídeo en caso de sospecha de neurobrucelosis. Este cuadro nos habla sobre el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Como les decía, la rosa de Bengala es la que se utiliza acá en Venezuela, sobre todo a nivel de sanidad animal. Tiene una sensibilidad del 100%, pero la especificidad es del 77%. La cero aglutinación, 98,6%, y una especificidad de 87%. ELISA, 99% de sensibilidad y 92% de especificidad. Aquí en este cuadro es como un algoritmo sobre qué hacemos con un paciente en quien sospechamos que tiene brucela. Lo primero que hacemos dentro de las pruebas serológicas, hacemos una serología para brucela. Si esta da un valor, por ejemplo, menor de 1 para 160, o sea, donde no hay, una respuesta bien contundente, sin embargo, se considera positivo alrededor de 1 para 160. Si sale positivo, bueno, no hay duda que es una brucela y debe tratarse el paciente. En caso de que salga negativo, entonces vamos a hacer pruebas serológicas más específicas, como cual, por ejemplo, la prueba de aglutinación en tubo, agregándole una sustancia que es el 2-mercaptoetanol. El 2-mercaptoetanol lo que hace es poner de manifiesto la presencia de inmunoglobulina A, que es una de las formas de inmunidad humoral que permiten hacer el diagnóstico. En caso de que salga negativo y tenemos alta sospecha de que sea una brucelosis, podemos hacer hemocultivos, dos hemocultivos o mielocultivo. Si este sale positivo, tratamiento. En caso de que sea negativo, se excluye el diagnóstico y en caso de que la prueba con mercaptoetanol salga positivo, le damos tratamiento al paciente. Bien, el tratamiento. Entonces, es importante que tengamos claro que la brucelosis es una enfermedad donde la bacteria no puede vivir sino dentro del interior de la célula y de las células del sistema fagocítico mononuclear o del sistema retículo endotelial. Por tanto, es una bacteria intracelular. El tratamiento debe ser por la combinación de varios fármacos, entre 2 a 3 fármacos. El fármaco de primera línea o los fármacos de primera línea son las tetraciclinas. Es la droga de elección
excepto en mujeres embarazadas y niños menores de 12 años, donde están contraindicados. Entonces vamos a utilizar tetraciclina, que puede ser sulfato de tetraciclina, una dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 6 semanas, combinado con estreptomicina o gentamicina. Estreptomicina intramuscular 1 gramo cada 24 horas por 21 días, o gentamicina 5 miligramos por kilo día por 2 semanas. El otro esquema es que en lugar de podemos combinar la doxiciclina o la tetraciclina, sulfato de tetraciclina, con gentamicina más rifampicina a una dosis de 300 miligramos cada 8 horas por 21 días. Es importante recordar que los aminoglucósidos los anexamos al tratamiento cuando tenemos la forma localizada o cuando el paciente tiene la forma, afectación cardiovascular o cerebral. El otro esquema incluye el esquema C, aparte de las tetraciclinas, trimethoprim sulfamethoxazol combinado con doxiciclina o tetraciclina, cualquiera de las dos. Esta última lámina de tratamiento está publicada en el Harrison, es el tratamiento que se describe. Continuamos. Lo que pasa es que describe varias combinaciones. Por ejemplo, la doxiciclina. La doxiciclina tiene la ventaja sobre el sulfato de tetraciclina, que se utiliza 2 veces al día, mientras que las tetraciclinas entre 3 y 4 veces al día, 500 miligramos. Las tetraciclinas tienen un problema, que son muy gastrolesivas, producen mucha afectación a nivel del estómago, produciéndose gastritis, úlceras, y la doxiciclina, a pesar de que la dosis es cada 12 horas, tiene un problema en su administración, que debe administrarse con el estómago vacío, o sea, en ayunas, para que se absorba mejor. Entonces la dosis de doxiciclina es de 100 miligramos 2 veces al día por 6 semanas, y la podemos combinar, como ya habíamos dicho, con estreptomicina, con rifampicina, con gentamicina, con ciprofloxacina. También doxiciclina y estreptomicina la podemos combinar con rifampicina o con trimethoprim sulfamethoxazol. Entonces las otras drogas son la estreptomicina, la rifampicina, la gentamicina, el trimethoprim sulfamethoxazol y algunas quinolonas como ofloxacina, ciprofloxacina. En esta tabla nos hablan sobre el porcentaje de recaída tras diferentes pautas de tratamiento. Una cosa bien importante es que esta enfermedad, como es crónica y dependiendo del agente causal, va a producir enfermedad que no es fácilmente detectable, en donde nosotros podemos hacer un diagnóstico teniendo los datos epidemiológicos y clínicos con mucho más rapidez, es en el caso de la infección por Brucella melitensis, porque esta produce la forma aguda de la enfermedad, mientras que la Brucella abortus produce la forma subaguda o crónica. Es probable que este paciente presente síntomas tan inespecíficos, puede que no presente fiebre, sino que presente un paciente que refiere pérdida de peso, dolores, dolores articulares que no son, no son atribuidos a ninguna causa en particular, generalmente como son personas del género masculino que realizan trabajos forzados en fincas o en mataderos, etc. Ella tiene predilección por las por las vértebras, por las sacroilíacas, por las vértebras lumbares. El paciente puede consultar por una lumbalgia, por una sacroileitis, y se buscan otras causas sin tomar en consideración los datos epidemiológicos del paciente. Entonces, si el paciente no toma el tratamiento por el tiempo determinado o prescrito, es probable que haya recaídas. Entonces,
¿Cuáles son el porcentaje de recaída dependiendo del tiempo de tratamiento? Si usamos tetraciclina sola por 21 días, el porcentaje de recaída es de 30%. Si doblamos el tiempo, las recaídas disminuyen a un 15%. Si agregamos tetraciclina por 21 días, si combinamos tetraciclina por 21 días más estreptomicina por 14 días, se mantiene un porcentaje de recaída de 15%. A medida que aumentamos la dosis de tetraciclina, sea doxiciclina, por 45 días, más cualquiera de estos aminoglucósidos como netilmicina, gentamicina, el periodo se acorta el porcentaje de recaída se acorta a un 14%. Mientras que cuando usamos doxiciclina y rifampicina por 45 días, prácticamente las recaídas son mucho más bajas. Lo que sacamos en conclusión de esta tabla es que el tratamiento no debe ser menor de 21 días y debe ser combinado para disminuir el porcentaje de recaída y asegurarnos de la efectividad del tratamiento. ¿Cómo hacemos la prevención? Bueno, primero educando a la población. Es indispensable las medidas de protección en aquellas personas con riesgo por contacto. La infección en animales infectados deben tratarse oportunamente. No existe vacuna para el humano, pero sí existe la vacuna para el ganado bovino, que es la cepa RB51. Tiene que ser vacunado. Por eso, Sanidad Animal debe ir a hacer fiscalización y supervisión en las fincas para asegurarse de que el ganado ha sido vacunado efectivamente y que no existan animales enfermos. Por otro lado, y finalmente, la pasteurización de la leche y productos lácteos es de vital importancia para evitar el contagio. Si observamos recurrencia hasta en un 30% en aquellos pacientes que no cumplen con podemos observar recurrencia hasta en un 30%, eso ya lo habíamos dicho, en aquellos pacientes que no cumplen las normas terapéuticas. Debe hacerse una vigilancia clínica a todos los pacientes al menos 2 años para detectar recurrencia. La inmunidad no es absoluta ni permanente y la persona puede reinfectarse. Menos del 1% de los pacientes fallece de brucelosis y a esos que fallecen generalmente es por neurobrucelosis o por brucelosis a nivel de las válvulas cardíacas o por endocarditis. Tiene una reducida mortalidad, pero la recuperación es lenta, lo que puede llevar a una inactividad duradera. Finalmente cerramos con una frase de Sir William Osler, donde dice que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Gracias.